Buenas tardes. En nombre de la Asociación Colombiana de Menopausia, quiero darles la bienvenida a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Hoy es un día muy especial. Estamos iniciando nuestro quinto Converse con el Experto y nos encontramos en las instalaciones de la Academia Nacional de Medicina, que es el templo sagrado de los médicos colombianos. Nos encontramos en este momento en la sala Luis Patiño Camargo. Hoy vamos a hablar un tema que nos concierne a todas las mujeres y que además es un tema que genera incertidumbre, temores y mucha controversia a los médicos que en algún momento de nuestra vida hemos optado por brindar acompañamiento y asesoría a las mujeres maduras. Y a las mujeres ese temor al cáncer o a los efectos secundarios, muchas veces influidas por los medios, nos ha generado como ese rechazo. Es la terapia hormonal de la menopausia. Nos encontramos con una persona muy especial y muy querida por la Asociación Colombiana de Menopausia. Es el doctor David Vázquez Aguad. El doctor David Vázquez Aguad es médico ginecólogo de la Universidad Javeriana, es epidemiólogo, es perinatólogo del CLAP, es autor de innumerables artículos científicos a nivel nacional e internacional, de muchas publicaciones, de muchas ponencias, autor de 5 libros de texto para médicos y es el actual secretario general de la Academia Nacional de Medicina. Doctor David Vázquez, bienvenido a nuestro quinto Converse con el Experto. Muchas gracias, muy complacido de estar aquí. Bueno, hoy realmente para nosotros es un día muy especial. Ustedes se deben acordar, hemos hecho 4 conversatorios anteriores. El primero fue sexualidad en la mujer madura, el segundo, planificación familiar en la perimenopausia, el tercero, optimiza tu tiempo, optimiza tu vida, el cuarto fue síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces hoy vamos a empezar con este tema, terapia hormonal de la menopausia. Entonces, doctor Vázquez, para entrar en el tema, cuéntenos qué es la terapia hormonal de la menopausia. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y bienvenidas todas las personas que están siguiéndonos por las redes sociales. La terapia hormonal de la menopausia es un conjunto de herramientas farmacológicas que simulan las hormonas que la mujer producía durante su vida reproductiva, hormonas que son producidas por el ovario como consecuencia del proceso de ovulación que normalmente ocurre cada 28 días entre los 12 y los 50 años. De manera que la terapia hormonal lo que pretende es reemplazar o sustituir esas hormonas que ya no se producen porque el ovario ha declinado su función y estas hormonas van a producir unos efectos benéficos muy importantes en las mujeres después de la menopausia o inclusive desde un poco antes, que van a conllevar una mejor calidad de vida, una reducción de los factores de riesgo, sobre todo cardiovasculares y osteomusculares, y seguramente unos años más provechosos en la etapa final de la vida de las mujeres. ¿En qué pacientes se encuentra indicada la terapia hormonal de la menopausia? Es una gran pregunta. Lo primero es que no nos gusta hablar mucho de pacientes, sino de usuarias, porque la mujer en la etapa de climaterio es la que rodea y continúa después de la última regla, que es la menopausia. La etapa de climaterio a las mujeres, en 2/3 de ellas, le produce síntomas y molestias, que básicamente son los calores, los sofocos, los fogajes, la irritabilidad en el genio, que es un signo de depresión, los dolores osteomusculares, la vagina seca, que ocasiona dispareunia, que es el término que usamos para el dolor de las relaciones sexuales, y una pérdida de la calidad de vida. Esas 2/3 de las mujeres, que en Colombia pueden ser, tenemos unas 4 a 5 millones de mujeres en una etapa peri y postmenopáusica, quiere decir unas 3 millones o 3 millones y medio de mujeres van a presentar esos síntomas. Y la terapia va a ser la mejor, más natural y más eficaz opción. Entonces, esas mujeres con síntomas son las que se benefician de la terapia hormonal.
Y, por supuesto, si no hay contraindicación, que realmente son muy pocas las contraindicaciones, el equipo de salud que acompaña a la mujer está más que tiene el derecho, tiene el deber y la obligación de solventar esos problemas por medio de la terapia hormonal de la menopausia. Hemos hablado algo muy importante, doctor, y es que no es que yo estoy en la menopausia o en la perimenopausia y puedo ir a la farmacia a comprarme un medicamento. Yo tengo que asistir a donde mi médico tratante, que ojalá sea un experto en menopausia, que sea un experto en acompañar a la mujer en esta etapa de su vida, que como usted muy bien lo ha dicho, va a alterar la calidad de vida de la mujer. ¿Qué exámenes el médico me debe solicitar a mí como paciente para poder iniciarme la terapia hormonal de la menopausia? Muy importante, la consulta es de rigor. La mujer debe ir al médico, ojalá al ginecólogo, ojalá especialista en menopausia, para que le haga una historia clínica completa, un interrogatorio, un examen físico, un examen ginecológico y, para contestar la pregunta de la señora presidente de la sociedad, unos exámenes muy básicos. Debe tener una citología en su último año, citología cérvico-vaginal, debe tener una mamografía en el último año y unas pruebas de laboratorio muy básicas que tienen que ver principalmente con el perfil lipídico, es decir, colesterol, triglicéridos, con el azúcar, la glicemia, con la hormona tiroidea, TSH, y con la medición de los niveles de vitamina D. Las demás pruebas pueden ser optativas, pero estas son básicas. Y una vez se han completado estas pruebas y sabemos que la mujer, desde este punto de vista, está controlada, podemos iniciar una terapia siempre y cuando, repito, no haya contraindicación a ella. Bueno, ya son dos veces dos veces que usted me repite la palabra contraindicaciones. Entonces, ¿cuáles son estas contraindicaciones? Las contraindicaciones de la terapia no son muchas. Una es el antecedente de un fenómeno trombótico, un accidente cerebrovascular trombótico, una trombosis o una tromboflebitis en los miembros inferiores, un episodio trombótico en los vasos sanguíneos de la retina, o un antecedente muy cercano de primer grado de un evento trombótico que no contraindica la terapia, pero que sí nos obliga a que se estudie la paciente para ver si tiene una trombofilia familiar, es decir, que esa alteración en la trombosis o en la coagulación mejor puede tener una incidencia familiar. Esa es una. La otra es el antecedente personal de cáncer de mama. Las hormonas, que son los estrógenos, básicamente, la terapia hormonal de reemplazo son los estrógenos, están contraindicados en mujeres con cáncer de mama. Hay algunos casos especiales y escogidos, yo tengo varios en mi consulta, de pacientes con carcinoma de mama que están con terapia. Pero en general aceptemos que el antecedente personal es una contraindicación. El antecedente en primer grado, vale decir madre, hermanas o hijas, de cáncer de mama, no es una contraindicación, pero sí nos obliga a ser muy precavidos en administrar terapia. Y las demás más contraindicaciones son precauciones para estudiar. Por ejemplo, pacientes que tengan problemas hepáticos, pacientes que tengan alteraciones en el sangrado vaginal. Antes de empezar una terapia hay que averiguar por qué está sangrando la paciente. Problemas tiroideos, también hay que averiguar antes. Pero fíjense que son muy pocas las contraindicaciones, muy diferente a lo que el mito y a lo que la prensa amarilla y a lo que la desinformación ha satanizado a una herramienta fundamental como es la terapia hormonal de la menopausia. Bueno, ¿cuál es el momento ideal para iniciar la terapia hormonal de la menopausia? El momento ideal es cuando la mujer empieza a ser sintomática. Es decir, no hay que esperar que se vaya la menstruación para empezar una terapia. Se puede empezar en lo que llamamos periodo de transición, que usualmente empieza a los 45, con desarreglos menstruales. Repito, hay que averiguar la causa del desarreglo, pero muchas veces es por los simples cambios hormonales. Ahí se puede empezar, cuando empiecen los calores, los sofocos y estas molestias, podemos empezar una terapia de reemplazo y con eso le vamos a ahorrar a la mujer muchos meses o muchos años de incomodidades y de pérdida de la calidad de vida. Bueno.
hay algo que se ha llamado el periodo de ventana de oportunidad para el inicio de la terapia hormonal de la menopausia. ¿Usted nos puede comentar qué es eso? Sí, es un concepto relativamente reciente que es la ventana de oportunidad, el tiempo en el cual nosotros debemos empezar la terapia sin que sea demasiado tarde. Me explico. Una mujer, por ejemplo, que su última regla fue a los 50 años, la ventana de oportunidad es entre los 50, 55, 57, es decir, recién instaurada la menopausia para empezar la terapia hormonal. Esa ventana de oportunidad no es bueno perderla. Una mujer que ya lleve más de 10 años de postmenopausia o que tenga más de 60 años, iniciar la terapia en esa mujer quizá no sea buena idea porque los riesgos, sobre todo de tipo cardiovascular, pueden ser mayores que los beneficios. De tal forma que la ventana de oportunidad es la oportunidad que tenemos los médicos para iniciar la terapia recién instaurada la menopausia. Y esa ventana de oportunidad no debe perderse porque después iniciarla, repito, ya puede no ser tan buena. Usted mencionó la frase, se ha satanizado la terapia hormonal de la menopausia. Y yo creo que esa palabra satanizado ha conllevado a que muchos médicos le tengamos mucho temor a las hormonas y seamos los primeros en proscribir y en no estar de acuerdo con iniciar una terapia hormonal de la menopausia. ¿Por qué se originó esta satanización entre comillas? En general se originó porque en el año 2002 vio a la luz un estudio que se llama WHI, por las siglas en inglés de la Iniciativa de Salud de la Mujer, un estudio hecho en los Estados Unidos que mostró que los riesgos de la terapia combinada, aquí quiero hacer una aclaración muy importante, la terapia es muy distinta en una mujer que tiene útero a una mujer que le han extraído el útero, o sea que le han hecho histerectomía. La hormona realmente es el estrógeno. Si la mujer no tiene útero, solo consume estrógeno y ya. Pero si tiene útero, además del estrógeno debe consumir otra hormona que se llama progesterona o progestinas, que son sintéticas primas hermanas de la progesterona. Parece ser, y mostró el estudio WHI, que cuando la terapia se combina, es decir, mujeres con útero que haya que darle las dos hormonas, el riesgo puede ser mayor de cáncer de mama y de problemas cardiovasculares. Mínimamente mayor, pero mayor. Este estudio, que fue en el año 2002, generó un pánico impresionante y los medios de difusión, la industria farmacéutica, las sociedades científicas, todos fuimos culpables de que hubo una pésima información de los resultados de este estudio que conllevó a que hubiera una deserción masiva de la terapia hormonal. Por eso es nuestra obligación hoy en día reconsiderar ese estudio, porque el promedio de edad de las mujeres que estaban en ese estudio y que consumían terapia combinada era de 64 años. Ahí vuelvo al tema de ventana de oportunidad. Es mejor empezar la terapia en mujeres en quienes se está instaurando la menopausia y no en mujeres mucho mayores. Pero eso no quiere decir que la terapia sea mala per se. La terapia es una herramienta y como toda herramienta debemos utilizarla de una forma adecuada. Es como una copa de vino. Uno se toma una copa de vino y está muy bien y acompaña una cena. Pero si en la cena se toma una botella de vino, pues se emborracha. De manera que los medicamentos, y la terapia es uno de ellos, debe ser manejado por el médico, ojalá especialista en menopausia, que pueda darle claridad a la mujer y sobre todo darle tranquilidad de que la terapia bien orientada es una magnífica herramienta que va a mejorar la calidad de vida. Me encanta su última frase. La terapia hormonal de la menopausia es una herramienta que va a mejorar la calidad de vida muy bien orientada. Creo que eso es como la conclusión de lo que llevamos. Conocemos la frase que dice, el péndulo volvió. ¿Se debe precisamente a lo que usted nos acaba de decir? Sí, el péndulo volvió en el sentido de que antes del año 2002 a todo el mundo le daban terapia hormonal y eso tampoco está bien. Y se perdió el acto médico de analizar cada paciente en particular
en eso hablamos de individualización. Pero entonces nos fuimos, fue para el otro lado y a nadie se le da. Y Colombia tiene el dudoso honor de ser el segundo país en el mundo donde hubo más abandono de la terapia hormonal. Y eso se está viendo ya. Las últimas revistas científicas de menopausia prácticamente están pidiendo perdón por el manejo inadecuado de la información y ya han salido estudios muy serios epidemiológicos que dicen que el suspender la terapia ocasionó un número impresionante de muertes de mujeres por pérdida del control de los factores de riesgo que la menopausia estaba haciendo. Y los dos principales son riesgo cardiovascular y pérdida de la masa ósea. De tal forma que para uno iniciar una terapia necesita el criterio médico, pero para suspender una terapia necesita aún más criterio médico porque va a privar a la mujer de una gran herramienta que debe ser manejada con mucha evidencia, con mucha objetividad, con mucha seriedad. Esto es muy importante porque es que la muerte por enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte de la mujer en el mundo y Colombia no es la excepción. No es la excepción. ¿Sí? Y lo otro es que la osteoporosis posmenopáusica también es llamada la epidemia silenciosa del siglo XXI, ¿no? Es correcto. Entonces, con una terapia hormonal de la menopausia orientada, individualizada e iniciada a tiempo, vamos a prevenir estas dos enfermedades de un impacto muy alto en la salud y en la calidad de vida de la mujer. Es correcto. Perfecto. ¿Cómo hacemos nosotros los médicos para tratar de desmitificar o quitarle ese temor a las pacientes con respecto a la ingesta o la aceptación de la terapia hormonal de la menopausia? Lo primero es la educación. A educación me refiero a que hay que investigar, hay que leer, como decía alguna telenovela muy famosa, hay que leer y hay que leer de los expertos respecto a la seguridad que realmente tiene la terapia hormonal en relación con otros factores de riesgo. Solo voy a poner un pequeño ejemplo. Una mujer que tiene su primer hijo después de los 30 años de edad, que hoy en día pues son la mayoría, tiene más riesgo de cáncer de seno que una mujer que consume terapia hormonal. Pero de eso no se habla porque no se vende, no venden los pseudoperiodistas que nos tienen atosigados con la desinformación. De tal manera que lo primero es que tenemos que educarnos a nosotros mismos, a nuestros colegas cardiólogos, internistas, mastólogos, y de hecho la Sociedad Colombiana de Menopausia está trabajando de una forma muy cercana con estas especialidades. Yo estoy invitado en 2 semanas a un gran evento de medicina interna en Cartagena para hablar justamente de los riesgos y los beneficios de la terapia hormonal menopáusica desde el punto de vista cardiovascular. La terapia es segura si se administra con todo el criterio. Como cualquier medicación, hasta una aspirina, es insegura si se administra sin criterio. ¿Qué formas hay de presentación de la terapia hormonal de la menopausia? Gracias a Dios en Colombia tenemos todas las que en el mundo están disponibles. Los estrógenos se pueden dar en tabletas, se pueden dar en inyecciones, se pueden dar en parches transdérmicos, se puede dar en gel transdérmico o percutáneo, se puede administrar inclusive en presentaciones nasales que nosotros no las tenemos, pero otros países sí las tienen. Igualmente la terapia combinada, hay presentaciones que en la misma tableta tiene el estrógeno y la progestina. Tenemos progestinas muy seguras desde el punto de vista cardiovascular. En mi último libro que saqué el año pasado, que se llama Menopausia, Terapia Hormonal y Riesgo Cardiovascular, analizo muy bien este fenómeno porque, como dice la doctora Camero, 1 de cada 2 mujeres colombianas muere de un problema cardiovascular. Si 2 señoras están viendo en este momento esta conversación, 1 de ustedes 2 señoras va a morir de un problema cardiovascular. De tal manera que todo lo que nos disminuya ese riesgo es bienvenido. Por supuesto, bajar la ingesta de carbohidratos, de grasas, controlar la glicemia, la hipertensión, no fumar, hacer ejercicio es muy importante. Pero tengan la seguridad que la terapia hormonal de la menopausia
también tiene grandes bondades en el riesgo cardiovascular. Hasta los 50 años el infarto es más común en los hombres, pero después de los 50 años es más común en las mujeres. ¿Qué sucede a los 50 años? La menopausia, la pérdida de los estrógenos. De tal manera que, respondiendo a la pregunta, ¿puedo tomar la terapia hormonal de la menopausia por cuánto tiempo? Yo me acuerdo que cuando empezó este terrorismo con el suministro de la terapia hormonal de la menopausia, que hasta nos tocó hacer consentimientos informados para poderle suministrar a las pacientes, nosotros decíamos hay que supervisar muy bien a las pacientes y nos decían un término de 5 años. ¿Qué ha pasado en este momento? ¿Hasta cuándo yo debo dar la terapia hormonal de la menopausia? mientras la mujer esté controlada sus factores de riesgo, mientras estemos obteniendo los beneficios de la terapia, podemos darla todo el tiempo que sea necesario y si es necesario hasta la muerte, se da hasta la muerte. No hay un límite de tiempo. Obviamente cada consulta, que en el caso mío es cada 6 meses, la primera consulta es a los 3 meses y luego cada 6, se evalúan nuevamente los factores de riesgo. Pero si estamos controlados, podemos darla por muchos años, por aquella frase coloquial que dice que si la fiesta está buena, pues uno no se va. Además, es tal el bienestar que siente la mujer con la terapia que ella misma pide que no se le suspenda desde que uno esté controlando los factores de riesgo. Dicho de otra manera, como le comento yo a mis pacientes, la terapia hormonal de la menopausia es un automóvil de lujo, que son hermosos, divinos y nos encantan, pero que cuando uno lo compra le dicen, señor, tiene que traerlo a los 1000 kilómetros, a los 5000, a los 10.000, para garantizarle que no vaya a tener problema. Es exactamente lo mismo. El problema de la terapia, como lo comentó la doctora Camero, es cuando la paciente se la autoformula, o porque le sirvió a una prima, o porque se la formula el señor que vende en la farmacia, y no hay un control médico adecuado. Pero habiendo este control, la terapia realmente es la mejor herramienta para estas dificultades. Doctor Vázquez, nosotros estamos hablando ahorita solo de menopausia o perimenopausia. ¿Qué pasa con respecto a las pacientes que hacen una menopausia temprana, o sea, antes de los 45 años, o una menopausia precoz y su relación con la terapia hormonal? No es frecuente la menopausia temprana antes de los 45 o precoz antes de los 40, pero se puede presentar por muchas razones. La primera y la más común es quirúrgica. Una señora que le extirpen los ovarios por cualquier razón, por una enfermedad infecciosa, por una endometriosis, por un cáncer, etc. Estas menopausias quirúrgicas son las más devastadoras, porque la pérdida de masa ósea y el aumento del riesgo cardiovascular es terriblemente alto a partir de ese momento. Una señora que antes de los 45 le extirpen los ovarios por cualquier cirugía debe salir de la clínica con la fórmula de las hormonas, de una. Así como sale con los analgésicos, debe salir con la terapia hormonal. Hay otras causas de menopausias precoces. Pacientes, por ejemplo, que estén recibiendo radioterapia, pacientes que tengan algún tipo de enfermedades autoinmunes, enfermedades del colágeno, enfermedades metabólicas que ocasionan el deterioro ovárico, pero muchas veces no encontramos la causa. Muchas veces simplemente el ovario deja de ovular y al dejar de ovular deja de producir estrógenos y progesterona. Y en estas pacientes, claro que está indicada la terapia de manera absoluta, aunque no tenga síntomas, desde que no haya contraindicación, por supuesto. Estas pacientes mínimo debemos darles terapia hasta los 50 años, que es la edad en que en Colombia es común la menopausia, 50 años. Pero sería ahí el mínimo. El mínimo, puede dársele por mucho más tiempo. Exactamente, para pues correlacionar con la información que llevábamos antes. Correcto. Hay pacientes que nos han escrito y nos han hecho algunas preguntas. Por ejemplo, acá hay una pregunta de una señora de 41 años que ella dice que le hicieron el Pomeroy y que desde hace 4 meses empezó a tener la parte de las oleadas de calor, empezó a tener migrañas. Entonces, ¿qué podemos recomendarle a esta paciente, doctor? Bueno, el Pomeroy es la ligadura de trompas para no tener más hijos. Las trompas se cortan, se ligan, se seccionan. No tiene ninguna relación
hasta ahora que se haya demostrado con una menopausia temprana. El Pomeroy o la ligadura es una cuestión eminentemente mecánica. Se cortan las trompas para que no pasen espermatozoides a fecundar el óvulo o para que el óvulo fecundado o no fecundado llegue a la cavidad uterina. Entonces no tiene ninguna relación con la menopausia, la ligadura de trompas. Por supuesto, una mujer puede hacer una menopausia precoz con ligadura o sin ligadura, de tal manera que si la última regla se produce antes de los 45, es una menopausia temprana que hay que investigar, no importa si tenga ligadura o no. Vale la pena aclarar que por encima de los 45 años la menopausia se considera fisiológica. Si una mujer a los 46 años llega a su menopausia, se considera normal. Hasta los 55. Si una mujer pasa de los 55 años y sigue menstruando, hay que investigar porque ya no es normal. En la vida todo tiene un rango de normalidad y la última regla debe ser entre los 45 y los 55 años. Doctor, acá hay otra pregunta de una paciente en la cual nos dice que desde el momento en que empezó a presentar la menopausia, empezó a presentar infecciones urinarias a repetición, empezó a presentar flujos, empezó a presentar prurito vaginal, aunque este tema lo habíamos tratado hace 15 días prácticamente con el doctor Ospina. Quiero que nos cuente cuál es su apreciación con respecto a lo que puede estar sintiendo esta paciente. Claro, la menopausia va a producir pérdida de estrógenos y los estrógenos son las hormonas que le dan trofismo, que le dan tono, que le dan juventud, si se me permite ese término, que le dan humedad, que le dan elasticidad a las mucosas vaginales y a las mucosas de la vejiga. Por eso después de la menopausia la vagina se seca, su mucosa y su epitelio se adelgaza y se vuelve quebradizo, y lo mismo sucede en la vejiga y en la uretra. Entonces, las infecciones urinarias, las infecciones vaginales, la atrofia que se produce es común a la vejiga y es común a la vagina, y por eso aumentan estos problemas. Si la mujer no tiene ningún síntoma sistémico de calores y sofocos, podemos manejarla, como ya lo dije, con terapias locales. Hoy en día nosotros tenemos en nuestro país estrógenos conjugados, que se pueden usar en crema, tenemos estriol, que se puede usar en crema y en óvulos, y tenemos el promestrieno, que es una sustancia nueva, que es una sustancia que parece ser que nos da mayor seguridad que el estriol, de que la acción es solamente dentro de la vagina y cuyos resultados también son excelentes para evitar este problema. También algunas pacientes nos preguntan acerca de que hay una molécula que no es una terapia hormonal como tal, pero que se comporta cuando se desagrega sus metabolitos como si fuera estrógenos, progesterona y andrógenos, es la tibolona. ¿Qué apreciación nos puede dar de esta molécula, doctor? La tibolona es una molécula muy novedosa. Fue desarrollada en Europa hace unos 30 años y, como bien lo dice la doctora Camero, en su metabolismo se convierte en estrógeno, progesterona y andrógeno. ¿Por qué el andrógeno? El andrógeno es lo que llamamos, entre comillas, las hormonas masculinas, pero la mujer también produce estrógenos en su ovario y en sus suprarrenales. Y los andrógenos tienen que ser muy importantes en la parte ósea, muscular y sexual. El deseo sexual, por supuesto, es algo muy emocional, pero está mediado también por los andrógenos. Cuando tenemos una mujer que tiene pérdida del deseo sexual relacionado con la menopausia y que es su principal síntoma, pues estamos en capacidad de dar la tibolona. No es tan efectiva como los estrógenos para reducir los calores y los síntomas vasomotores, pero es efectiva. También mejora la masa ósea, también es posible que prevenga las fracturas igual que los estrógenos, pero tiene la ventaja de que puede mejorar un poquito la parte sexual de la mujer. De tal manera que es una herramienta también que tenemos y que tiene las mismas contraindicaciones de los estrógenos. Debe ser manejada también por especialista, pero es una alternativa interesante. Quiero también preguntarle, hay muchas pacientes que tienen mucho temor
aunque tengamos la información con respecto a las hormonas. Entonces nos dicen, no, yo estoy tomando las isoflavonas, estoy tomando los derivados del trébol rojo. Entonces, ¿cuál es su apreciación con respecto a este tema? Las fitoestrógenos, que como su nombre lo indica, son estrógenos derivados de los vegetales, los hay derivados de la soya, de la cimicífuga, del trébol rojo, etc. Es una alternativa, pero la evidencia muestra que su eficacia no es tan alta para tratar los síntomas climatéricos. De tal manera que, digamos que es una opción, pero que es una opción secundaria. En mujeres que tienen, por ejemplo, una contraindicación absoluta al uso de estrógenos, tampoco deben recibir fitoestrógenos. No son inocuos en estos casos. Hay que ser también cuidadoso. Es decir, la eficacia es muchísimo menor que los estrógenos, la seguridad es mayor que los estrógenos y puede ser una alternativa, pero sería ya de segunda o de tercera línea, porque los resultados en los diferentes estudios clínicos no nos hablan de una gran evidencia en efectividad. Son relativamente seguros, pero también son, con toda seguridad, poco eficaces. Doctor, tengo entendido que usted, dentro de poco, con la doctora Marcela Celis, van a publicar un libro que tiene el aval de la Academia Nacional de Medicina y de nuestra Asociación Colombiana de Menopausia. ¿Qué nos puede anticipar de ese libro? Muchas gracias. En el próximo mes de septiembre, en conjunto con la doctora Marcela Celis, una muy brillante ginecóloga de Bogotá, voy a sacar el 6º libro de mi autoría, que se llama Patologías benignas de vulva. Por supuesto, hay un gran capítulo sobre síndrome genitourinario de la menopausia, con las diferentes opciones que existen para poder tratar los síntomas locales, vaginales, vulvares y urinarios de la menopausia. Y este libro va a salir con el sello editorial de Distribuna, que es una editorial muy seria en obras médicas. Ojalá todos lo puedan adquirir, lo puedan tener. El lanzamiento, por supuesto, será en esta, que es el templo de la Academia Nacional de Medicina, con el aval de la Asociación Colombiana de Menopausia, que muy acertadamente dirige la doctora Adriana Camero, y yo creo que va a ser una gran ayuda para los médicos y para esas mujeres que nunca llegarán a conocer a este humilde autor, pero que también humildemente podrá ayudarlas en su etapa de los años dorados. Doctor, un comentario final para nuestros médicos. Primero se lo voy a distribuir así: uno para los médicos y uno para nuestros pacientes. Entonces, ¿cuál es el mensaje final que usted les da a los médicos con respecto a la terapia hormonal de la menopausia? A los doctores que me están escuchando, pueden estar mis hijos que estudian medicina o escuchándome, les quiero decir que existe un aforismo hipocrático que dice que la diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. La terapia es una herramienta, pero su inocuidad, su seguridad, su eficacia, su éxito depende de la dosis. Cuando digo dosis no me refiero a cuántos miligramos, sino en cómo y a quién se la estamos administrando. Nada es veneno, todo es veneno, depende de la dosis. Y no hablo solo de la terapia hormonal, sino de cualquier terapia que usemos. Así que, doctores, la terapia es segura, es eficaz y, como lo menciono en mi último libro, nadie, ninguna mujer puede salir del consultorio de un médico sin tener una alternativa al tratamiento de sus síntomas vasomotores. Si es terapia hormonal, magnífico, pero hay otras alternativas. Ninguna, óigase bien, ninguna mujer puede salir con la frase: señora, usted está en la menopausia, tiene calores, de malas. Eso no es correcto y no es ético. Y a las mujeres que me están escuchando les digo el mismo mensaje, pero al revés. Exíjanle a sus médicos que les brinden alternativas para la pérdida de la calidad de vida, que tengan la seguridad, que es muy severa. Si los hombres sufriéramos los calores de la menopausia y las incomodidades, la terapia hormonal de la menopausia sería un decreto de la República, una ley del Congreso. Pero como no son los hombres sino las mujeres los que la sufren,
entonces se maneja con un poquito de negligencia, de frialdad. En eso yo creo que hay un tufillo de machismo. Por eso que la Asociación Colombiana de Menopausia esté dirigida por una persona como Adriana Camero, una mujer emprendedora, para nosotros, los médicos ginecólogos, nos llena de alegría y nos sentimos muy bien representados. Y agradezco finalmente la oportunidad de poder dirigirme por las redes sociales a las personas que han tenido la gentileza de haberme escuchado. También tenemos algunas de nuestras mujeres que nos han escrito, que se han manifestado con nosotros: Fabiola, María Clara, Elizabeth, Ángela, Laura Gisela, que sigan conectadas por las redes sociales a la Asociación Colombiana de Menopausia, porque las redes sociales también son una herramienta. Todo el mundo habla mal de las redes sociales. Es la herramienta más poderosa de comunicación que tenemos hoy en día y nosotros debemos usarla. Y muchas gracias a todos por esta oportunidad y nuevamente un saludo de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. David, mil gracias por aceptar nuestra invitación, mil gracias por invitarnos a este templo sagrado de los médicos en Colombia. Para despedirme quiero agradecer a las personas que nos están viendo por las redes sociales y a las que nos van a seguir viendo por las redes sociales. Contarles que el próximo 10 de agosto vamos a hacer el próximo Converse con el Experto, lo vamos a hacer desde la ciudad de Pereira con el doctor Franklin Espitia. Vamos a hablar de cáncer, sexualidad y menopausia. Pedirles que visiten nuestra página www.asomenopausia.com, que le den like a nuestras redes, que divulguen nuestra información, porque con la Asociación Colombiana de Menopausia llevamos 25 años trabajando por mejorar la calidad de vida de la mujer madura colombiana. Mil gracias.